¿Alguna vez has sentido que un simple gesto, como ajustar un nudo de seda, podría ser la delgada línea entre la vida y la tragedia? Hoy te traemos una historia donde la intuición de una mujer desafía al destino en un mundo de sombras y lealtades inquebrantables. Quédate hasta el final para descubrir cómo el valor puede nacer en el rincón menos esperado. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Posteamos videos todos los días para cautivar tu corazón. Dale like al video si disfrutas de esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Tu participación es lo que nos hace crecer. La empleada ajustó con suma delicadeza la corbata del influyente líder de la organización comercial más poderosa de la región. Mientras lo hacía, una advertencia quemaba en su garganta. Su conductor habitual ocultaba algo extraño bajo su chaqueta y no era seguro subir a ese vehículo en este momento. El amanecer apenas despuntaba sobre el Valle de Cristal cuando Julieta Soler comprendió que ese día no sería como los demás en la propiedad de los señores Moretti. El mármol de la villa toscana reflejaba la luz dorada de la mañana y el aroma a esencia de eucalipto se mezclaba con el eco de pasos distantes que resonaban en los pasillos de la mansión. Pero lo que realmente aceleraba el corazón de la joven era lo que estaba a punto de suceder, un instante antes de que toda su realidad cambiara de forma definitiva. A veces, un solo detalle, una mirada o un gesto mínimo puede desviar el destino entero hacia un rumbo desconocido. Julieta aún no lo sabía, pero esa mañana no solo salvaría una existencia ajena, también sellaría su propio camino para siempre en aquel entorno de lujo y secretos. El jefe de la familia Moretti bajó las escaleras principales con un paso firme que denotaba una autoridad natural. Adriano Moretti, impecable como siempre en su traje de diseño, irradiaba ese tipo de poder silencioso que no necesitaba anunciarse a voces para ser respetado por todos. Julieta llevaba ya 3 meses trabajando allí, 3 meses aprendiendo a desaparecer entre las sombras de la casa cuando era necesario y a hablar solo cuando no había otra opción lógica. Pero ese día, Adriano se detuvo frente a ella con una expresión que la obligó a reaccionar de inmediato para cumplir con sus deberes de asistencia. Ella levantó la mano apenas temblorosa para ajustar la prenda de seda alrededor de su cuello, tratando de ocultar el nerviosismo que la embargaba. La seda fría rozó sus dedos y un escalofrío recorrió su espalda mientras intentaba concentrarse en la tarea manual para no delatarse. «Le falta 1 milímetro aquí en el ajuste», murmuró ella, centrando el nudo con precisión quirúrgica mientras evitaba mirar directamente a aquellos ojos intensos. Adriano bajó la mirada hacia ella con una fijeza que parecía atravesar su superficie y leer cada uno de sus pensamientos internos. Sus ojos, oscuros, con esos destellos color ámbar, parecían estudiarla como si fuera un mapa detallado de intenciones ocultas que él debía descifrar. «Perfecto», dijo él con una voz profunda que resonaba en el pecho de la joven, incluso cuando hablaba en un tono sumamente bajo. Julieta se obligó a respirar con normalidad, tratando de que el movimiento de sus hombros no revelara la agitación que sentía por la cercanía. Estaba tan cerca de él que podía oler su fragancia personal, notas de sándalo, cedro y algo más, algo que ella identificaba como puro riesgo. Fue entonces cuando lo vio con total claridad a través del gran ventanal situado detrás de Adriano, captando un reflejo revelador. En el cristal distinguió al conductor asignado para esa mañana, un hombre llamado Bruno, quien siempre se mostraba impecable, pero hoy actuaba extraño. Bruno siempre había sido un empleado amable, respetuoso y que jamás había mostrado una actitud que sugiriera alguna amenaza oculta hacia su patrón. Sin embargo, el
brillo de un objeto metálico inusual en su costado, colocado de forma estratégica para un uso inmediato. No dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Julieta sintió una punzada de angustia en el estómago al comprender que la seguridad del hombre frente a ella corría un grave peligro inminente. «No suba al transporte», susurró ella casi sin mover los labios, manteniendo la cabeza baja para no alertar a nadie en el exterior. Su conductor tiene una actitud distinta y lleva algo que no debería. Estar ahí, algo que sugiere una intención oculta y agresiva. Ella sabía que estaba arriesgando su empleo y quizás algo más, pero el impulso de protección fue mucho más fuerte que su miedo. Adriano se quedó completamente inmóvil ante la advertencia, mientras sus ojos se volvían tan fríos como el hielo de un glaciar. «¿Qué has dicho?», preguntó él con una voz baja que resultaba mucho más peligrosa que un grito de guerra en medio de la oficina. Pero Julieta no repitió las palabras por temor a ser escuchada por los oídos equivocados que siempre acechaban en la gran villa de lujo. En su lugar, tomó un rodillo para limpiar la ropa y siguió su movimiento habitual de limpieza, como si aquello fuera simplemente parte de la rutina matutina. «Mírelo a través del reflejo», susurró ella apenas audible, moviendo las manos con una naturalidad fingida que le costaba un esfuerzo inmenso mantener. Su mano va constantemente hacia su costado, a su reloj, y luego hacia la puerta del coche, con una inquietud que no es normal. Adriano no parpadeó siquiera, asimilando la información con la frialdad de quien está acostumbrado a caminar por el borde del abismo. Su mente estratégica comenzó a trabajar a una velocidad asombrosa, evaluando cada variable de la situación descrita por la joven asistente. «Fabrizio», ordenó Adriano de pronto con una autoridad que hizo eco en el gran recibidor de la mansión de mármol y madera noble. El jefe de seguridad de la familia apareció como una sombra desde el pasillo lateral, con la mano lista para actuar sin necesidad de órdenes. «Cancela el uso del vehículo», ordenó Adriano con una calma que helaba la sangre de cualquiera que estuviera presente en ese momento. «Y dile a Bruno que trabajaré desde mi oficina privada en casa hoy, que no será necesario su servicio por el resto del día». Fabrizio asintió sin hacer preguntas, pues en esa organización las órdenes del líder se cumplían al pie de la letra y sin dilaciones. Julieta sabía muy bien que en esa casa nadie cuestionaba las decisiones de Adriano Moretti, pero él la estaba mirando ahora de una forma especial. La observaba como si ella acabara de entregarle el código de una caja fuerte o como si hubiera evitado su caída definitiva en una trampa mortal. «Sube de inmediato a mi estudio personal», dijo él sin suavidad alguna, manteniendo ese tono imperativo que no admitía ningún tipo de réplica. «No hables con absolutamente nadie en el camino. No salgas de allí bajo ninguna circunstancia hasta que yo mismo vaya a buscarte». «Entendido», respondió ella con un breve asentimiento antes de girar sobre sus talones y subir la gran escalera con el corazón retumbando. El estudio era un lugar que siempre la había intimidado profundamente, con sus estanterías repletas de libros antiguos de cuero que nadie parecía abrir jamás. El aire allí olía a tabaco caro, esencia de roble y una especie de electricidad contenida que parecía cargada de decisiones que afectaban a muchos. Se sentó en una silla de madera tallada, manteniéndose en un silencio absoluto mientras los minutos se transformaban en largas horas de angustia. Finalmente, Adriano entró en la habitación con paso pesado, mostrando sus mangas remangadas y marcas de una confrontación física reciente en sus manos. «Tenías toda la razón», dijo él, mientras se servía un vaso de agua mineral con un movimiento que denotaba una tensión interna difícil de ocultar. «Me iban a entregar directamente a mis competidores más agresivos en una zona alejada de la ciudad para sacarme del mercado.
Según me han informado, Bruno recibió una suma de 50.000 unidades por organizar una emboscada en el trayecto hacia la reunión de hoy. Julieta tragó saliva con dificultad al dimensionar la gravedad de lo que sus ojos habían logrado detectar a tiempo esa mañana tan soleada. «¿Por qué me has avisado?», preguntó él acercándose a ella con ese mirar tan penetrante que parecía querer descubrir la raíz de su lealtad. «¿Cómo supiste realmente que algo andaba tan mal como para arriesgarte a hablar de esa manera frente a mí?». Ella desvió la mirada un instante, respirando hondo, antes de encontrar el valor necesario para responder con la mayor sinceridad posible. «Porque crecí en un entorno donde era necesario aprender a leer las miradas de las personas antes que sus propias palabras», dijo ella con firmeza, y la mirada del conductor hoy reflejaba una intención de daño, una señal de peligro que no pude ignorar bajo ninguna circunstancia razonable. Por primera vez desde que ella trabajaba en la villa, Adriano no escondió la impresión profunda que le causaron sus palabras cargadas de honestidad. «Salvaste mi integridad y posiblemente mi futuro, Julieta». Y con esa simple frase, el mundo de la joven pareció cambiar de eje por completo. «Quiero que a partir de este preciso momento trabajes exclusivamente para mis asuntos personales», continuó él con un tono que no aceptaba negativas. «Tu remuneración se triplicará de inmediato y te mudarás hoy mismo al ala de invitados especiales de esta propiedad para tu mayor seguridad». Julieta parpadeó totalmente incrédula ante la propuesta, sintiendo que la realidad se volvía un sueño extraño del que podría despertar en cualquier momento. «¿Por qué confía en mí de esta manera tan repentina?», preguntó ella, mientras buscaba alguna señal de duda en el rostro del poderoso hombre. Adriano sostuvo su mirada con una intensidad que le erizó la piel y le hizo comprender que hablaba con total y absoluta seriedad. «Porque tus ojos son capaces de ver lo que todos los demás ignoran por costumbre o por simple negligencia profesional», afirmó él con convicción. «Porque eres valiente al enfrentarte a la incertidumbre y porque hace mucho tiempo que nadie me cuidaba con esa desinteresada atención». Julieta sintió algo extraño en el pecho, algo que no era miedo exactamente, sino una conexión nueva que la metía en un camino sin retorno. Aceptó el cambio de vida, sabiendo que al entrar en el círculo íntimo de los Moretti, su existencia nunca volvería a ser sencilla. La mudanza al ala de invitados de la villa toscana se realizó esa misma tarde bajo una supervisión estricta que Julieta no esperaba encontrar tan pronto. El nuevo espacio asignado para ella era 3 veces más grande que su antiguo cuarto de servicio, contando con un ventanal inmenso que permitía una vista privilegiada. Desde allí se podían observar los jardines que rodeaban la propiedad, diseñados con una simetría perfecta que ocultaba la vigilancia constante que protegía el lugar. La habitación era tan cómoda y elegante, decorada con maderas nobles y telas de alta calidad, que Julieta necesitó un par de minutos para situarse mentalmente. Era entrar en otro mundo completamente distinto al que conocía, y aunque intentaba convencerse de que seguía siendo una empleada, algo le decía que esa frontera se había borrado. Un suave golpe en la puerta de madera maciza la sacó de sus pensamientos profundos sobre el giro inesperado que había tomado su monótona existencia. «Señorita Soler», dijo la voz pausada de Martina, la jefa de las amas de llaves. «El señor Moretti la espera ahora mismo en su oficina privada». Julieta inspiró hondo tratando de calmar los latidos de su corazón antes de bajar hacia el despacho principal, donde el ambiente se sentía cargado de decisiones. El lugar tenía la luz perfecta entrando por las persianas entreabiertas y una quietud casi intimidante que parecía absorber cualquier sonido innecesario del exterior. Adriano estaba sentado detrás de su enorme escritorio de madera oscura, revisando documentos con el ceño fruncido y una pluma estilográfica en la mano derecha.
Su camisa blanca estaba arremangada otra vez, revelando antebrazos tensos con venas marcadas que denotaban una energía concentrada, difícil de ignorar por completo. «Siéntate», ordenó él sin levantar demasiado la voz, pero con esa autoridad natural que Julieta ya empezaba a reconocer como una parte esencial de su ser. «Bruno habló», continuó él dejando el documento sobre la mesa con un gesto seco que indicaba que la conversación no sería para nada sencilla. Confirmó que un competidor desleal llamado Alessandro Conti pagó una suma considerable por entregarme en el trayecto de esta mañana hacia la ciudad vecina. Julieta sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. Uno que dentro de la organización Moretti siempre se pronunciaba con una cautela extrema y mucho respeto. Conti era el rival histórico, el hombre al que nadie quería enfrentar directamente debido a sus métodos poco convencionales y su falta total de escrúpulos. ¿Y ahora qué pasará con Bruno tras haber traicionado la confianza de esta casa de manera tan ruin?, preguntó ella con un hilo de voz. Adriano la observó por unos segundos en silencio, evaluando la reacción de la joven ante la realidad del mundo en el que ahora estaba inmersa. «Eso depende enteramente de ti», dijo él con una calma que la tomó completamente desprevenida y la dejó sin palabras por un momento. ¿De mí? No entiendo por qué una decisión de tal magnitud debería recaer sobre mis hombros en este momento tan delicado, replicó ella con asombro. Porque tú fuiste quien lo descubrió antes de que el daño fuera irreversible, porque tú evitaste mi caída en esa trampa preparada por mis enemigos. Lo lógico en este entorno es que tú decidas qué castigo o medida merece alguien que puso en riesgo la estabilidad de nuestra organización entera. Julieta sintió que el aire se le cortaba, pues no estaba preparada para cargar con la responsabilidad del destino de otro ser humano, por muy culpable que fuera. Yo no puedo decidir sobre la vida o el futuro de alguien. No tengo esa frialdad ni esa experiencia en estos asuntos de poder. Adriano se acercó apoyándose en el borde del escritorio, invadiendo sutilmente el espacio personal de Julieta, con una presencia física que resultaba abrumadora. Sus ojos ámbar parecían estudiarla, como si midiera la resistencia de su alma frente a las duras verdades que regían el mundo de los negocios. Precisamente por esa falta de malicia es que confío plenamente en tu juicio para resolver este asunto de la forma más justa posible. No era un halago vacío, era un peso real, uno que Julieta no estaba segura de querer cargar, pero que sabía que no podía rechazar. Si realmente mi palabra cuenta, pido que no le hagan ningún daño físico, que simplemente lo expulsen de la familia y que no vuelva nunca. Que se le prohíba pisar este lugar y que se le retire cualquier beneficio, pero que pueda seguir con su vida lejos de nosotros, sentenció ella. Adriano la observó en silencio, evaluando cada detalle de su respuesta con una fijeza que la hacía sentir vulnerable y expuesta ante su mirada. Después de lo que pareció una eternidad, él asintió una sola vez con la cabeza, aceptando la petición de la joven sin añadir ningún comentario. Era extraño, pero en ese preciso momento, Julieta sintió que algo invisible y poderoso los vinculaba de una manera que las palabras no podían explicar. Como si Adriano hubiera decidido que ella formaba parte de un círculo muy cerrado al que casi nadie lograba entrar sin pasar pruebas extremas. ¿Hay algo más que deba saber antes de retirarme a mi nueva habitación?, preguntó ella tratando de recuperar la compostura ante la intensidad del jefe. Esta noche iremos al puerto de carga en la zona industrial. Necesito que me acompañes personalmente para una supervisión que requiere mucha atención. ¿A hacer qué exactamente en un lugar así a estas horas?, inquirió ella con curiosidad. A observar con ese don que tienes, respondió él.
Valeria ya conocía ese tono de voz tan particular en Adriano. Significaba que el riesgo estaba presente, aunque no se mencionara de forma explícita. ¿Por qué insiste en llevarme a un sitio que suena tan peligroso para alguien como yo?, cuestionó ella buscando una razón lógica para su presencia. Adriano se acercó tanto que ella pudo sentir su respiración cálida cerca de su rostro, creando una tensión que hacía vibrar el aire circundante. Porque tus ojos ven amenazas antes de que ocurran, y porque confío en ti mucho más de lo que probablemente debería en este punto. Julieta habría querido preguntar qué significaba exactamente esa última frase cargada de intención, pero no tuvo oportunidad de hacerlo en ese momento. En ese instante, Fabrizio entró para anunciar que el transporte estaba listo y que el equipo de seguridad ya se encontraba en sus posiciones. El puerto industrial de la ciudad, a medianoche, era un escenario que parecía sacado de una historia de intriga y sombras alargadas por la luna. El aire olía a salitre, metal oxidado y a una tensión latente que se podía sentir en la piel como una corriente eléctrica de baja intensidad. La escena estaba iluminada por los faros de 3 vehículos oscuros de gran tamaño que formaban un semicírculo protector alrededor de un contenedor metálico. Julieta llevaba ropa oscura y sencilla, acorde a la seriedad del lugar y a la necesidad de pasar desapercibida entre los hombres de seguridad. Su cabello estaba recogido en un moño muy apretado que le daba un aire de seriedad y concentración absoluta ante lo que estaba viendo. Adriano caminaba delante de ella, flanqueado por Fabrizio y otros 2 hombres de su entera confianza que no dejaban de vigilar el entorno. «Quédate detrás de mí en todo momento, y no te alejes ni un solo paso por ninguna razón», ordenó Adriano, sin voltear a verla directamente. «Pero no pierdas detalle de nada de lo que ocurra durante este intercambio. Necesito tu intuición trabajando al máximo de su capacidad ahora mismo». El contenedor se abrió con un crujido metálico, revelando cajas llenas de tecnología y suministros que representaban un contrato de gran valor comercial para la organización. Julieta contuvo el aliento, pues aquella escena era como asomarse a un abismo de negocios que se manejaban fuera de la vista del público. «Común, todo está exactamente como lo acordamos en nuestra última reunión», dijo el proveedor, un hombre corpulento con un aire de arrogancia que resultaba molesto. Pero Julieta notó algo extraño en su postura corporal, un temblor casi imperceptible en su pierna derecha y una inquietud en sus ojos. Notó cómo varios de los hombres del proveedor miraban constantemente hacia una zona oscura del muelle, donde las sombras se hacían mucho más densas. Era una señal clara de nerviosismo extremo, o peor, aún de que estaban preparando una situación de emboscada para tomar el control de la mercancía. Adriano examinaba uno de los equipos tecnológicos cuando Julieta dio un paso rápido hacia él para advertirle del riesgo que estaba detectando en el aire. «Adriano», susurró ella casi al oído, «a las 3 en punto en la zona de sombras hay más personas ocultas vigilando nuestros movimientos ahora». Él no miró directamente hacia donde ella indicaba para no delatarse. Solo cerró el maletín con calma y dio una orden seca a su equipo. En segundos, el muelle entero se iluminó con reflectores potentes, exponiendo a los infiltrados y evitando una confrontación que pudo ser desastrosa. El muelle se iluminó por completo, dejando al descubierto a los hombres que pretendían emboscarlos desde las sombras de los contenedores industriales. A pesar de la clara traición, Adriano no retrocedió ni un solo milímetro, manteniendo una entereza que helaba la sangre de los presentes. Caminó hacia el proveedor con una tranquilidad casi inhumana, cerrando la distancia entre ambos mientras su equipo de seguridad aseguraba el perímetro. «¿Me decepcionas de esta manera tan previsible?», dijo su voz, tan fría como el metal de las estructuras que los rodeaban en el puerto.
¿Realmente pensabas que podías renegociar las condiciones del acuerdo apuntando a mis espaldas mientras revisaba la mercancía? El proveedor tartamudeó buscando una excusa inexistente, pero antes de que pudiera reaccionar, la situación estalló en una confusión de gritos y órdenes cortas. Julieta se cubrió rápidamente detrás de uno de los vehículos blindados, mientras los hombres de Adriano repelían la agresión con una precisión asombrosa. Cuando todo el altercado terminó y el orden fue restaurado en el sector del muelle, el proveedor yacía derrotado en el suelo de concreto. Julieta salió de su escondite con el corazón palpitando con una fuerza desmedida, tratando de procesar la violencia que acababa de presenciar. Adriano guardó su herramienta de defensa con una calma imperturbable, como si aquello no hubiera sido más que un inconveniente menor en su agenda. «Lo viste antes que nadie, ¿verdad?», dijo él, acercándose a ella con una expresión de reconocimiento que no podía ocultar. «Una vez más, tu capacidad de observación ha salvado mi integridad y la de mis hombres en este lugar tan inhóspito». Ella trató de responder, pero el impacto emocional la invadió al notar las marcas del enfrentamiento en la ropa y las manos de Adriano. Era la evidencia de un mundo donde la sangre ajena se trataba con una frialdad que ella aún no lograba comprender del todo. ¿Esto es algo normal para ti? ¿Vivir constantemente al borde de este tipo de peligros?, preguntó ella con un hilo de voz casi imperceptible. Adriano desvió la mirada hacia el horizonte oscuro del mar, pareciendo debatirse internamente entre la reserva profesional y la sinceridad. «Es mi mundo», respondió al fin con una honestidad brutal que resonó en el silencio del puerto tras el conflicto. «Es el entorno que tú decidiste ver de cerca al aceptar este nuevo cargo a mi lado, Julieta». Ella sintió un vértigo extraño, una mezcla confusa de temor por lo desconocido y una atracción prohibida hacia el hombre que la protegía. Adriano acercó su rostro al de ella, acortando la distancia hasta que apenas unos centímetros de aire los separaban en la penumbra. «Aún puedes irte si realmente lo quieres», murmuró él. «Pero si te quedas, debes saber que nada volverá a ser seguro ni predecible». Julieta entendió en ese instante que él no solo hablaba de la seguridad física frente a sus competidores, sino de la intensidad de su propia persona. Antes de que ella pudiera articular una respuesta coherente, Fabrizio llegó para informar que debían retirarse de inmediato antes de que llegaran las autoridades locales. La tensión entre la asistente y su jefe quedó suspendida en el aire como un secreto compartido que acababa de ser revelado sin palabras. Durante la madrugada, en el regreso a la villa toscana, la camioneta avanzaba en un silencio cargado de pensamientos no expresados. Adriano miraba por la ventana el paisaje nocturno, mientras Julieta no podía apartar la vista de su perfil duro y decidido. Había muchas preguntas sin formular y temores que aún no tenían nombre, pero el vínculo entre ambos se hacía cada vez más estrecho. «Me salvaste 2 veces en un solo día», admitió él sin mirarla. «Y eso es algo que no olvidaré jamás». Intermedio del relato. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto de la historia. Es increíble cómo la vida de Julieta ha dado un giro tan radical, pasando de ser una empleada desapercibida a convertirse en el pilar fundamental de un hombre tan poderoso como Adriano Moretti. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estos relatos. ¿Qué crees que pasará ahora que los sentimientos están a flor de piel? ¿Logrará Adriano mantener a Julieta a salvo de sus enemigos? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leerte. El silencio en la villa toscana era muy distinto al de cualquier otro lugar que Julieta hubiera conocido anteriormente. No se sentía como una paz auténtica, sino como una vigilancia constante, donde cada sombra parecía tener ojos que seguían sus movimientos. Esa mañana, mientras el sol apenas iluminaba los jardines,
Ella sintió que la mirada de cada guardia y cada estatua analizaba sus pasos. Solo habían pasado unas pocas horas desde el incidente en el puerto, pero la atmósfera en la casa era mucho más densa y afilada. Julieta llegó a la oficina de su jefe a las 7 en punto, estableciendo un ritual que ambos ya aceptaban sin haberlo discutido. Ella llamó a la puerta con suavidad y él respondió con una invitación que siempre sonaba más cálida cuando se dirigía exclusivamente a ella. Adriano estaba revisando un mapa estratégico con marcas que señalaban los movimientos de sus competidores en el territorio comercial. Su cabello oscuro caía algo desordenado sobre su frente y su camisa, aunque impecable, tenía las mangas arremangadas, como si estuviera listo para la acción. «Buenos días», dijo ella entrando en la habitación, provocando que Adriano levantara la vista de inmediato hacia su figura. Ese contacto visual siempre lograba desarmarla, pues había una intensidad y un interés que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. «Llegas justo a tiempo», respondió él indicándole que se sentara frente al escritorio para comenzar con las labores del día. Julieta dejó su carpeta de notas y observó con curiosidad las zonas marcadas en azul que habían sido tachadas recientemente en el mapa. «¿Qué ha sucedido exactamente en estos puntos?», preguntó ella señalando las ubicaciones que parecían estratégicamente distribuidas. Adriano se apoyó en la mesa cruzándose de brazos, con una expresión de preocupación contenida en su rostro. «Los hombres de Conti están presionando hacia nuestra zona de distribución sur, realizando pequeños ataques que parecen robos sin importancia. Nada que afecte realmente nuestras finanzas, pero son movimientos constantes que requieren nuestra atención inmediata». Julieta estudió las marcas con detenimiento, aplicando esa intuición que Adriano tanto valoraba en sus análisis de seguridad. «No me parecen ataques directos por beneficio económico, más bien parecen cálculos fríos sobre nuestra capacidad de reacción», sugirió ella. «Quieren medir tus tiempos de respuesta y ver cómo se despliega tu equipo de seguridad ante distracciones menores». Adriano sonrió con una mezcla extraña de orgullo por la agudeza de su asistente y preocupación por la veracidad de su observación. «Exacto», afirmó él. «Lo has entendido mucho más rápido que varios de mis asesores más experimentados». Ella sintió que el calor subía a sus mejillas ante el elogio, mientras Adriano la observaba como si ella fuera la pieza clave de un rompecabezas. «Por eso mismo, hoy realizaremos el movimiento del cargamento principal de tecnología que tenemos pendiente», continuó él con decisión. «¿Puedo preguntar por qué es tan vital que yo asista a una operación de esa envergadura comercial?», inquirió Julieta con precaución. «No necesito que vayas como una espectadora más. Necesito que estés allí con tus ojos puestos en cada detalle», corrigió él. «Quiero saber qué es lo que ves tú que a nosotros se nos escapa por la costumbre de la rutina profesional». Era la primera vez que Adriano admitía su dependencia de la visión de la joven de una manera tan abierta y vulnerable. La forma en que lo dijo no sonó como una orden jerárquica, sino como una confesión de confianza absoluta en sus capacidades. Sin embargo, una interrupción inesperada cortó el momento de conexión cuando alguien tocó suavemente a la puerta de la oficina. Era Bianca Moretti, la madre de Adriano, quien solicitó la presencia de Julieta para una conversación privada de carácter urgente. Julieta tragó saliva con dificultad, pues sabía que no podía negarse a la petición de la matriarca de la influyente familia. Adriano asintió con un brillo extraño en sus ojos, consciente de que su madre no hacía invitaciones casuales sin un propósito de fondo. Valeria siguió a Bianca hacia el salón principal, sintiendo que cada paso resonaba como si cruzara un umbral hacia una realidad sin retorno. La mujer se sentó en un sillón antiguo, rodeada de flores frescas, y observó a la joven con una expresión elegante, pero intimidante,
He escuchado cosas muy interesantes sobre ti que antes no se escuchaban en esta casa, comenzó diciendo la matriarca con fijeza. Solo intento cumplir con mi trabajo de la mejor manera posible para el bienestar de la organización, respondió Julieta manteniendo la compostura. Y lo haces demasiado bien. Ese es precisamente el problema que debemos discutir ahora mismo, replicó Bianca con una elegancia milimétrica. Mi hijo confía en ti y te escucha de una forma que nunca antes había hecho con ninguna otra empleada de su círculo cercano. Te permite acompañarlo a lugares restringidos, algo que no hizo ni siquiera con su anterior prometida, cuya traición casi lo destruye emocionalmente. Julieta sintió una presión en el pecho al comprender la magnitud de la responsabilidad que recaía sobre ella tras salvarle la vida. Yo no soy como ella. Mis intenciones son puras, afirmó Julieta, a lo que Bianca respondió que esperaba que así fuera por el bien de todos. El ambiente en el salón principal se volvió gélido cuando Bianca mencionó la traición que casi destruye a su hijo en el pasado. Julieta sintió una presión en el pecho, pero sostuvo la mirada de la matriarca con una dignidad que sorprendió a la mujer. Bianca se inclinó hacia adelante y le lanzó una pregunta que marcaría su destino. ¿Estás dispuesta a vivir en un mundo donde la tensión es cotidiana y los secretos son la única moneda de cambio? Julieta no dudó. La respuesta llegó desde lo más profundo de su ser, afirmando que estaba lista para estar donde Adriano estuviera. La madre de Adriano cerró los ojos, aceptando con resignación que amar a un hombre así significaba renunciar a la inocencia y a la seguridad personal. Al regresar al despacho, Adriano la buscó con la mirada de inmediato, preguntando con una mezcla de curiosidad y necesidad qué le había dicho su madre. Que te cuidara. Mintió ella a medias, provocando una sonrisa en el hombre que rara vez mostraba sus emociones. Sin embargo, la paz fue interrumpida por Fabrizio, quien irrumpió con noticias alarmantes sobre un ataque de los hombres de Conti a uno de sus centros logísticos. Habían dejado un mensaje claro. Esto apenas comenzaba, lo que indicaba que una guerra comercial abierta era inevitable. Adriano, transformado nuevamente en un líder de acero, ordenó a Julieta que se quedara en la villa bajo protección estricta mientras él resolvía el conflicto. No voy a perderte, sentenció él con un tono que mezclaba autoridad y una desesperación contenida que Julieta nunca había escuchado. Antes de marcharse, levantó su barbilla con una suavidad asombrosa y le prometió que siempre regresaría con ella. Pero la mañana avanzó en un silencio absoluto que pronto se tornó sospechoso, hasta que la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. 3 hombres irrumpieron en la estancia y antes de que Julieta pudiera reaccionar, fue capturada y arrastrada fuera de la propiedad. La joven fue trasladada a un almacén húmedo y antiguo, donde se encontró cara a cara con Alessandro Conti, el mayor rival de los Moretti. Conti, un hombre de mirada gélida y cicatrices que contaban historias de rivalidades pasadas, le explicó que ella era la ventaja perfecta para destruir a Adriano. El villano buscaba venganza por la pérdida de un familiar en un negocio anterior y planeaba usar el afecto de Adriano hacia Julieta como su ruina definitiva. Julieta, a pesar del terror, lo desafió asegurando que Adriano no se detendría ante nada para encontrarla. En ese momento un estruendo sacudió el lugar. Adriano había llegado con una precisión casi inhumana, atravesando las defensas de Conti. La tensión llegó a un punto insoportable cuando Conti presionó un objeto contra la sien de Julieta, obligando a Adriano a detenerse y soltar su propia defensa. Ver al hombre más temido de la región, cediendo ante su enemigo solo por salvarla, fue una prueba de amor que Julieta jamás olvidará. Justo cuando la situación parecía perdida, el equipo de 1900 apoyo de Adriano ejecutó una maniobra de distracción que permitió el rescate.
Adriano se lanzó hacia ella, sosteniéndola con una fuerza que pretendía absorber todo su miedo acumulado. Aunque el impulso de Adriano era terminar con Conti allí mismo, Julieta intervino, convenciéndolo de que no iniciara una guerra interminable por un acto de ira. «Si tú caes, yo caigo contigo», le recordó ella, logrando que el líder de los Moretti dominara su instinto de confrontación. Finalmente, regresaron a la villa, donde en la intimidad de su habitación, Adriano le curó las heridas con una delicadeza conmovedora. Semanas después, la vida en la villa toscana se había transformado por completo. Julieta ya no era una asistente, sino la compañera de vida de Adriano. Su lugar estaba en sus decisiones, en su mesa y en su corazón, consolidando un vínculo que parecía inquebrantable ante cualquier amenaza exterior. Cada mañana, el ritual de ajustar la corbata se repetía, pero ahora cargado de una devoción absoluta y promesas de un futuro compartido. A pesar de que el mundo exterior seguía siendo peligroso, ellos habían decidido enfrentar cualquier tormenta juntos, sin límites ni marcha atrás. El tiempo pasó, y Julieta descubrió que estaba esperando un hijo, una noticia que transformó al rudo Adriano en un hombre lleno de emoción pura. Este bebé tendrá una vida distinta. No crecerá con el miedo que nosotros conocimos, prometió ella mientras él la abrazaba con ternura. La pequeña nació un septiembre luminoso, heredando la calma de su madre y la mirada profunda de su padre. Adriano, al sostener a su hija, comprendió que su vida había cambiado el día que una empleada se atrevió a salvarlo con un simple aviso sobre su corbata. «Ese día empecé a ser un hombre nuevo gracias a ti», murmuró él mientras contemplaba el brillo del lago a través del gran ventanal. Se habían salvado mutuamente, construyendo una familia sobre las cenizas de un pasado turbulento y transformando el peligro en un amor inquebrantable. La historia de Julieta y Adriano quedó grabada en los muros de la villa como un testimonio de que incluso en los mundos más oscuros, la luz puede prevalecer. Al final, entendieron que el valor no reside en la fuerza, sino en la capacidad de proteger aquello que realmente le da sentido a nuestra existencia. Reflexión final. Querido oyente, gracias por acompañarnos hasta el final de este intenso viaje emocional. Esta historia nos enseña que la atención a los pequeños detalles y la valentía de alzar la voz pueden cambiar el destino de muchas vidas. Nos deja un mensaje positivo sobre la redención y cómo el amor auténtico tiene el poder de transformar incluso a los corazones más endurecidos por el poder. Esperamos que este relato te haya inspirado a confiar en tu intuición y a valorar la lealtad por encima de todo. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más historias como esta, donde el romance y el suspenso se entrelazan de forma única. ¡Hasta la próxima!